Muy buenas noches. Queremos agradecer a Dios por darnos este hermoso y precioso privilegio de poder estar juntos una vez más a través de Si tocare el borde de tu manto, Señor. Desde ya mi agradecimiento oportuno por su disposición de estar con nosotros. Y vamos entonces a adorar y alabar al Señor en esta noche. Vamos a reconocer su grandeza, su poder. Vamos a exaltarle porque Él se merece todo honor y toda gloria. Vamos a hacerlo. Incline su rostro, si es que lo puede hacer en esta oportunidad. Si no, siga la secuencia y permítanos adorar a Dios. Padre Dios nuestro, queremos exaltarte. Queremos adorarte y glorificarte. Queremos reconocer tu poder sobre todas las cosas. Queremos rendirnos ante ti y decirte que te amamos. Queremos glorificarte en toda nuestra manera de vivir. Expresarte nuestra gratitud. Expresarte nuestra alabanza, nuestra adoración, porque tú eres el Dios eterno, el Dios omnipotente y omnisciente, el Dios omnipresente que nos ayuda, que nos fortalece y nos establece bajo la esencia de tu amor y de tu espíritu. Por ello, permítenos adorarte, permítenos alabarte y glorificarte, permítenos, Dios, exaltarte con todo nuestro corazón y rendirnos a tus pies, Maestro de maestros, Señor de señores. Venimos ante tu presencia para honrarte, para alabarte y glorificarte, Jesús. Venimos ante tu presencia para rendirnos a tus pies y darte honra y gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces. Digno eres de todo honor y toda gloria. Digno eres de ser exaltado y glorificado. Te adoramos, Señor. Te alabamos y te tributamos honor y gloria. Incurable es tu quebranto, Jesús. Y dolorosa tu enfermedad. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No se ha encontrado un medicamento eficaz para ti. Pero yo te digo, aunque todos tus enamorados te hayan olvidado, aunque nadie te busque más, aunque te hayan herido, mi bálsamo de sanidad te cubre en esta hora. Yo haré venir sanidad sobre ti. Sanaré tus heridas. Oh Señor, porque aunque desechada te llamaron, te glorificamos, yo me te exaltamos. Con todo nuestro corazón reconocemos tu poder y tu soberanía sobre todas las cosas. Te honramos en esta noche y te damos todo honor y toda gloria. Jesús, venimos para adorarte, venimos para alabarte y glorificarte, Señor. Venimos para exaltarte y darte honra y majestad por todo lo que eres, por todo lo que haces. Oh Señor. Digno eres de todo honor, de toda gloria. Digno eres de toda alabanza y toda adoración. Tu bálsamo de amor sobre mi vida. Digno eres de ser exaltado y glorificado. Rey de reyes, Señor de señores. Sí, Señor. Venimos para bendecir tu santo.
Venimos para exaltarte, Dios de dioses, Señor de señores. Señor, tuya la honra y la gloria, tuya la alabanza. Digno eres de todo honor, de toda alabanza, de toda adoración. No hay nadie como tú, Jesús. Por eso es que te exaltamos en esta noche. Jesús, maravilloso Dios eterno, te tributamos honor y gloria, te exaltamos con todo nuestro corazón. Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos humillamos ante tu presencia y reconocemos tu soberanía, tu poder, tu misericordia. Venimos para bendecirte, Señor, en esta noche y también para aprender de ti. Por eso permítenos, Señor, abrir tu palabra. Porque tú eres mi gozo. Digno eres. Y sobre ti he derramado mi gloria. De toda adoración, digno eres de todo honor. Recibe mi bien. Recibe mi sanidad. Maravilloso Dios eterno, te tributamos toda alabanza, te tributamos toda adoración. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía, y elevamos nuestras voces para honrarte y alabarte. Elevamos nuestras voces para reconocer que sin ti nada somos, pero también para reconocer que contigo somos más que vencedores. Gracias por tu amor, gracias por tu amplia y hermosa misericordia, y gracias por otorgarnos esta oportunidad de estar en tu presencia, Señor. Maravilloso Dios eterno, te alabamos con todo nuestro corazón, te glorificamos y te exaltamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias al Señor por darnos el privilegio, amada Iglesia del Señor, de poder estar una vez más con todos ustedes a través de Si tocar el borde de tu manto, Señor. Cabe resaltar que estamos a través de vía Twitter, Facebook, WhatsApp, como también a través de Instagram, desarrollando este trabajo con el fin de poder exaltar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, desde a su amigo y servidor, el pastor Dino Carpio, quien comparte con usted con el fin de poder expresar lo que Dios tiene en esta noche para nuestra vida. Habíamos empezado el día de ayer a tomar un tema bastante especial, bastante importante respecto a lo que significa los tesoros viejos y los tesoros nuevos. Y vamos a ir nuevamente a la palabra del Señor en el capítulo 13 de Mateo, el versículo 51 y 53 nos va a decir de esta manera la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, vamos a ir abriendo la palabra del Señor y vamos a ver, vamos a continuar desglosando estos dos versículos que nos muestra la palabra del Señor aquí, y vamos a ir aprendiendo algunos secretos que Dios tiene a través de su palabra para que usted y yo podamos aprender, tener el conocimiento necesario
respecto al tema. Vamos a ir viendo entonces el capítulo 13 de Mateo, el versículo 51, nos va a decir de esta manera. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La Biblia es bastante clara respecto a este tema. Recuerde que el Señor Jesucristo está en estos momentos con sus discípulos después de haberle dado toda una cantidad de parábolas, y a partir de ese momento ya se terminan las parábolas con respecto a lo que dice Mateo. Vuelvo a repetir, como que el Señor ya en esos momentos está haciendo un punto final. Les está diciendo a los discípulos de una u otra manera que Él ya cumplió una labor importante a través de las parábolas para hacerles entender, para hacerles comprender algunas verdades desde el punto de vista espirituales que solamente ellos podían entender. Y habíamos hablado el día de ayer justamente lo que significaba esta pregunta que Jesús le había hecho a los discípulos. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos le respondieron, sí, Señor, sí hemos entendido. Y habíamos hablado algunos puntos muy importantes que les solicito a ustedes que puedan mirar el video anterior o la clase anterior. Pero habíamos culminado el día de ayer justamente tomando este tema. Jesús dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos le respondieron, sí, Señor. Ahora, ¿de qué cosa les estaba hablando? Ahí lo vamos a desarrollar delante en el tema anterior, pero Jesús le estaba hablando de las parábolas, si las habían entendido. Aparte, también estaba hablándole de los cumplimientos proféticos que Él había sido en estos momentos el artífice del cumplimiento de los eventos proféticos que mostraba el Antiguo Testamento. También habíamos hablado, pues, que los incrédulos no entendían las parábolas que el Señor Jesucristo estaba compartiendo con los discípulos, porque para ello tenían que haber sido convertidos a Él, reconociendo que Él era su Dios, su Rey, reconociendo que era su Señor, pero ellos no habían ingresado a esa etapa, porque ellos estaban haciendo una operación encarnizada de un seguimiento al Señor Jesús. Y también habíamos hablado que para los creyentes en Cristo era la manifestación de los misterios que iban a venir en el futuro y que hoy los estamos viendo, que hoy los estamos nosotros de una u otra manera captando, observando cómo se están dando las cosas. Entonces, terminamos el día de ayer hablando que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales de Dios. Los misterios de Dios, para entenderlos, para comprenderlos, primeramente tenemos que ser amigos de Dios. Pero usted dirá, sí, los entendemos. No los entienden, por más que quisieran entenderlos de la manera como lo expresa Jesús, como lo expresan los apóstoles, los escritores de la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, porque para poder entender este libro de los libros, este libro santo, esta esencia que Dios dejó, necesitamos nacer del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que va a revelar lo que verdaderamente el Señor trató de transcribir a través de los escritores del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Bueno, allí nos habíamos quedado, pero cabe resaltar para empezar esta conferencia que vamos a ver puntos
que verdaderamente dentro del contexto suyo no van a tratarse de ubicar desde el punto de vista mental. Pero cabe resaltar que debemos ser dóciles a la palabra para aceptar lo que Dios quiere decirnos aquí en su Escritura. Y vamos viendo el segundo punto que nos toca el día de hoy, es que los escribas doctos son parecidos a un padre de familia. Notemos el capítulo 13 del 52 nos dice, y le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Para poder entender cuál era la labor que Dios había establecido que realicen los escribas dentro de la iglesia del Señor, dentro del contexto judío, porque recuerde, los judíos eran el pueblo de Dios y dentro de su desarrollo desde el punto de vista espiritual habían normas, habían estatutos, habían leyes que tenían que ejecutarse. Cualquiera no era un doctor de la ley, cualquiera no era un hombre preparado para poder desarrollar el trabajo de la exposición de la palabra. Tenían que ser escribas, tenían que ser eruditos, tenían que ser rabinos para poder desarrollar esa función. Habíamos hablado también en anteriores oportunidades que el pueblo judío no siempre los días de semana se reunía en el templo. Los días de semana se reunían en las sinagogas. Las sinagogas eran locales donde albergaban aproximadamente 10 familias y donde iban y estudiaban la palabra del Señor. Y allí, en este lugar, pues había un docto en la ley, un docto en el Antiguo Testamento, que eran los rabinos o eran los escribas. Entonces, ellos se reunían 1, 2, 3 veces por semana, y los días que no se reunían por la mañana, se dictaban clases a los niños en ese lugar, o otro tipo de actividades dentro de las sinagogas para poder desarrollar desde el punto de vista del conocimiento de las Santas Escrituras al pueblo de Dios, como también lo utilizaban de una u otra manera para desarrollar desde el punto de vista científico algunos temas para los niños. Entonces vamos dándonos cuenta qué participación tenían los escribas aquí. No era cualquier persona, era un hombre estudioso de la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, era un personaje que estaba abocado de una manera total a poder establecer este trabajo, este rol, esta función. Y aquí, por eso, lo dice el versículo 52, él le dijo, por eso todo escriba docto. Está hablando de un doctorado, capacitado, veraz, con mucho conocimiento, con mucha preparación para desarrollar ese trabajo. Está hablando entonces aquí la palabra del Señor. Docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. O sea, un escriba, un hombre que ha dedicado su tiempo, un hombre que ha sido preparado de una manera exclusiva, un hombre que ha sido de una u otra manera tratado por Dios de una manera específica, un hombre docto en el reino de los cielos, capacitado en lo que concierne al conocimiento de la Escritura respecto al reino de los cielos, respecto a las cosas de Dios. No es cualquier persona, note claramente. Dice docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Para poder desarrollar esta parte del tema que vamos a abordar en esta hora, necesitamos el conocimiento exclusivo. ¿Cómo es que
nacen los escribas? ¿Y para qué y qué funciones desarrollaron los escribas? Y de eso vamos a tratar el día de hoy. Y si nos alcanza el tiempo, continuamos, aunque parece que no nos va a alcanzar el tiempo, y lo podemos dejar para el día de mañana, otro tema exclusivo con respecto a estos versículos. Entonces, los escribas eran parecidos, nos dice la palabra del Señor aquí, a los padres de familia. Pero para ello, con esta palabra que habíamos mencionado de una manera práctica y de una manera directa, docto, vamos a ver cómo es que nacen los escribas. ¿Cómo es que se desarrolla la función de un escriba? En el Antiguo Testamento los judíos levantaron este oficio muy conocido como los escribas, desde el tiempo de Esdras. Esdras fue el primer escriba que nos muestra la palabra del Señor. Y si nosotros leemos un poco Esdras capítulo 6, capítulo 7, versículo 6 y 7, versículo 10, vamos a darnos cuenta qué es lo que nos ofrece la palabra del Señor respecto a la función que hicieron estos hombres y cómo es que se desarrollaron. El capítulo 7 de Esdras, el versículo 6 nos va a decir de esta manera: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Qué importante, ¿verdad? Qué trascendente lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Anteriormente, empezando el versículo 7, está hablando de la genealogía y de la familia de Esdras. Pero aquí en el versículo 6 nos habla que él subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés. Esta palabra diligente es tan parecida como la palabra docto, diligente, preparado, capacitado, cuidadoso, en la ley de Moisés, que el Señor Dios, que Jehová Dios de Israel les había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esta parte de la palabra es importantísima que nosotros la tomemos en cuenta. Aquí está hablando del primer escriba que había sido levantado. Más adelante lo vamos a ver. Y nos habla que él era diligente, era cuidadoso, mesurado, era muy fino en hacer las cosas de Dios, si podemos decir la palabra del Señor. Y nos habla de una manera clara también la Escritura, que él era temeroso de Dios. Era muy temeroso de Dios. La Biblia nos dice claramente, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Una de las cosas importantes que debemos comprender hoy, la labor del escriba la están realizando hoy los ministros, los pastores, y tenemos que considerar que para poder desarrollar el trabajo de la administración de la palabra del Señor, Dios tiene que estar con nosotros y nosotros tenemos que ser temerosos de Él. Y la palabra temor quiere decir reverencia, cuidado, quiere decir, amado hermano y hermana, que nosotros tenemos que tener demasiado cuidado, ser demasiado pulcros para poder expresar, interpretar este libro maravilloso que nos fue dado para que usted y yo lo podamos anunciar. Este libro no debemos tratarlo a la ligera. No debemos abrir sus páginas y ya lo sé todo, no. Debemos tener una relación estrecha con el Señor. Debemos tener temor delante de Dios de cada palabra que brote en nuestros labios, de cada pensamiento con respecto a la palabra.
cada interpretación que hagamos sobre ella, no podemos nosotros desarrollar desde el punto de vista exclusivista de lo que yo pienso respecto a ello, no, sino de lo que Dios piensa respecto a lo que escribió. Por ello, qué importante que seamos temerosos de Él. Ahora, ¿por qué necesitamos tener temor, reverencia, cuidado, solemnidad? Debemos tenerlo en alto al Señor con respecto a su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos nos equivocamos. Porque nosotros los humanos tenemos tendencias a ser personas desde el punto de vista egoístas, tendencias a ser personas descuidadas y tendencias a ser personas como todos nosotros, como todas las personas, pecadoras. Por ello, tenemos que tener temor delante del Señor. Y Esdras, como escriba, como el primer escriba, Esdras tenía una reverencia total al Señor. Cuando Esdras iba pues a compartir la palabra de Dios, lo hacía con mucho temor, y eso es lo que debe hacer usted y debo hacer yo. No que yo inmediatamente saco la Biblia y la interpreto y la expreso, a menos que usted no la haya estudiado, a menos que la haya estudiado, a menos que usted se haya tomado el tiempo exclusivo para revisarla. Usted hágalo con mucho temor para la gloria y honra del Señor. El capítulo 7, versículo 10 de Esdras nos va a decir de esta manera. El capítulo 7, 10 nos expresa este pensamiento, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para tomar la ley, para recibir la ley, para estudiar la ley, para confrontarla consigo mismo, la ley del Señor, y para cumplirla. No solamente es necesario estudiarla, no solamente es necesario revisarla, sino cumplirla. Y aquí hay un nivel de separación, aquí hay una distancia. En la medida que usted, como ministro, como pastor, como siervo del Señor, y en la medida que yo cumplamos con la palabra, se nos van a revelar más secretos. En la medida que usted y yo hagamos conscientemente esta labor que Dios dio a los escribas para poder desarrollarla, la función de exponer la palabra, de tratar de cuidar los estatutos en la vida de la iglesia y las normas que Dios establece a través de ella, a medida que hagamos eso, más temor tenemos que ser y más tenemos que vivir en santidad. No debemos contaminarnos con las cosas del mundo, no debemos contaminarnos con las ideas y los pensamientos y las ideologías del mundo. No debemos contaminarnos, aún ni siquiera, que por muy buena razón muchas veces cada uno de nosotros tenemos esa tendencia a tomar ejemplos de desarrollo desde el punto de vista naturales en la sociedad que hayan sido efectivos en la sociedad, porque Dios tiene sus normas y sus leyes, porque Dios tiene sus formas como tratar su iglesia, Dios tiene su forma como administrar su iglesia. Ni usted ni yo lo vamos a inventar. No, que a mí me parece, no. ¿Qué dice la Biblia respecto a ello? No, que yo creo y considero, no. ¿Qué dice Dios que se debe hacer para tal o cual función dentro de su iglesia? No es su norma, no es mi norma, no es lo que piensa usted, lo que pienso yo, es lo que Dios ha ordenado para este trabajo. Recuerde, no es el reino suyo ni mío, es el reino de los cielos. Y Él, como el dueño del reino de los cielos, Él como el artífice de todo este vasto universo, Él sabe cómo desarrollar la administración del mismo. Él sabe cómo ejecutar su plan divino.
Y dentro del plan divino, por la misericordia de Él, usted y yo hemos sido llamados para desarrollar un trabajo que no es nuestro, sino un trabajo que es de Él. Pero Él es el que pone las normas, el que pone las leyes, el que ordena cómo lo hagamos. De modo que si usted y yo tomamos la filosofía baratas, los conceptos ambiguos de cada uno de nosotros, los pareceres, no, que mi abuelita pensaba esto, mi papá me dijo esto, pudo haber sido efectivo para usted dentro de la familia, pero no va a ser efectivo dentro del plan de Dios, porque Él tiene sus normas, Él tiene sus leyes. Por tanto, debemos ser temerosos como Esdras. Vuelvo a repetir este versículo, el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué gran responsabilidad tiene usted y tengo yo. Qué gran honor de hacerlo, pero sobre todas las cosas, qué gran responsabilidad que tenemos que asumir y que tenemos que inquirir en nuestro corazón, el poder no solamente desarrollarla, sino tomarla, la palabra, y cumplirla, para posteriormente enseñar sus decretos y sus estatutos. Lo primero es lo primero: inquirir, tomarlo, acatarlo, cumplirlo, obedecerlo, responder al llamado. ¿Cómo está haciéndolo usted? ¿Está mezclando las cosas del Señor con las cosas del mundo? ¿Está introduciendo las cosas de Dios con la política, con la filosofía, con la religión? No, hermano. La palabra es vida. La palabra es vida. La palabra no es religión. La palabra es la vida misma de Dios, otorgada a cada uno de nosotros. Cada mensaje, cada palabra que está vertida a través de los labios del Señor y escrita a través de los escritores aquí, valga la redundancia, tienen que ver con palabras de vida, con palabras de aquel que hizo este vasto universo, con palabras de aquel que te formó y te hizo y me formó desde el vientre de mi madre. Por tanto, los pensamientos, las ideas, los conceptos que pueda tener yo con respecto a la obra de Dios, a la administración de la misma y al desarrollo de su función, quedan de lado. No son mis pensamientos, no son mis ideas, no son mis conceptos, son los estatutos y decretos que Dios dio para desarrollar esa función. ¿Lo entendió? ¿No lo entendió? Léalo nuevamente. Esdras inquirió la ley de Dios. Esdras aceptó la ley de Dios para sí mismo, para posteriormente dar los estatutos y decretos que Dios había dado para que su iglesia camine y marche conforme a su voluntad. Volviendo al tema, entonces nos damos cuenta que aquí Dios está estableciendo cuál era la labor entonces de los escribas, la responsabilidad que tenía cada hombre que había sido elegido como un escriba. El capítulo 7, versículo 6 nos dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Dios. Y el versículo 10 nos dice de esta forma: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 6. Era escriba de la ley de Dios. Pues posteriormente nos dice claramente: y le concedió al rey y le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Empezando, nos dice Esdras capítulo 7, versículo 6, que era diligente en las cosas de Dios. Luego, el rey tuvo confianza en él porque vio que la mano de Dios estaba con él. Y el versículo 10 nos dice claramente
que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, para aceptar la ley de Dios, para cumplirla primeramente en él, por él dice, y para cumplir y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso es lo que tenía que hacer un escriba. Eso es lo que tenía que desarrollar un escriba. Primero, que tenía que tener temor de Dios. Primero, que tenía que tener reverencia en Dios y tenía que dar testimonio. Segundo, que tenía que tener en su corazón la disposición de obedecer la palabra de Dios, de obedecer, de respetarla. En otras palabras, escriba, escúcheme por favor, pastor, ministro, siervo del Señor, porque esa labor es la que cumple un ministro, un siervo de Dios. Tenemos que esforzarnos por cumplir lo que Dios nos ordena. Si queremos que Dios haga su obra en la vida nuestra, empecemos por allí. Temor a Dios, temor a su palabra. No mezclar las cosas de Él con las cosas del mundo. No interferir en el plan divino de Él. No tomar los argumentos desde el punto de vista humanistas, ideológicos, socialistas, para introducirlos en las cosas de Dios y decir, a mí me parece esto. No. ¿Qué le parece a Dios? ¿Cómo lo dijo Dios? ¿Cómo lo ordenó Dios? Por ello, aquí en Perú por lo menos las iglesias están cerradas. Por ello es que no hemos sido hallados faltos delante de Dios. No hemos hecho lo correcto delante de Dios. Como ministros, como siervos, como pastores, no hemos verdaderamente, no hemos aportado de la manera consciente que la labor que usted y yo teníamos que hacer en la casa de Dios, en el altar de Dios, era de mucho respeto, de mucha honra, era de mucho cuidado, de mucha diligencia, era de mucho temor, para hablar sus estatutos y no de política, para hablar sus estatutos y no de otra cosa. Mensajes filosóficos, ideologías baratas, introducidas dentro del contexto de la palabra de Dios, aduciendo que son de Dios las cosas. No, es la palabra de Dios que tiene que predicarse, que tiene que anunciarse. Son los estatutos de Dios que tenemos que desarrollarlos. Y eso es lo que hizo Esdras. Y eso es lo que esperaba Jesús de los escribas y fariseos. Eso es lo que esperaba Jesús de los rabinos que se presentaban en las sinagogas cada semana para expresar, para interpretar la palabra de la ley de Dios. Pero no halló, no lo halló, no lo encontró de esa manera. El pueblo de Israel se había olvidado de muchas de las normas y reglas que Dios había establecido. Entonces, ¿cuáles eran las funciones del escriba? Primero, perseverar la ley de Dios. Perseverar la ley de Dios. Y para perseverar la ley de Dios, primero tenía que cumplirla. Primero tenía que hacer carne esa palabra del Señor. Primero que tenía que tener un gran temor y reverencia. No irreverente, no. Reverencia. Porque hoy, lamentablemente, hemos sido irreverentes delante de Dios. Y me involucro yo. Hemos sido irreverentes delante de Dios para realizar y ejecutar lo que Él nos ordenó que hagamos. Que prediquemos su palabra, que anunciemos sus estatutos, que anunciemos sus normas. No lo hemos hecho a la altura de un hombre llamado por Dios para que desarrolle ese ministerio con temor, con reverencia, con mucho cuidado, con mucho ánimo, sí, pero también con mucho cuidado. ¿Por
porque no son las cosas nuestras, es la voluntad perfecta de Él que tiene que ver con el reino de los cielos. Bueno, entonces aquí lo que tenía que hacer el escriba es perseverar en la ley de Dios y también realizar copias fieles de la ley de Dios para entregarlas a aquellos que de una u otra manera tenían que ser preparados para la misma función, para la misma responsabilidad, como también para desarrollar cualquier otro ministerio dentro de la iglesia. Porque no todos eran escribas, porque no todos eran ministros. Usted y yo, como ministro, como siervo del Señor, tenemos toda la responsabilidad de dictar, de dar las enseñanzas desde el punto de vista bíblico, pero no todos tienen esa función. Hay algunos que tienen funciones diferentes dentro de la iglesia del Señor. Entonces ellos tenían también que copiar las copias fieles, valga la redundancia, de la ley de Dios. Y también tenían que enseñar de una manera directa los estatutos, las órdenes que Dios había dejado para que su iglesia marche conforme a su perfecta voluntad. Entonces, estas eran las funciones de los escribas. Y cuando Jesús está hablándoles, vamos al libro de Mateo, el capítulo 13. Cuando Jesús les está hablando a los discípulos y le dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, les estaba enseñando a los discípulos. Les estaba dando la orden a los discípulos de que ellos iban a desempeñar esta labor. Por eso, anteriormente le pregunta Jesús a los discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí, Señor. Y en ese mismo instante, Él le dijo, porque todo escriba, todo enviado, todo maestro, todo siervo de Dios, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Todo hombre que está conmigo, le dijo Jesús, aprendiendo, ya les he enseñado las parábolas, ya he compartido con ustedes mis leyes, ya he expresado una cantidad de valores espirituales en su vida. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, me he tomado el tiempo, he tomado el esfuerzo, he tenido paciencia para enseñarles a cada uno de ustedes todo lo que he hecho con ustedes durante este tiempo. Ahora tengan en cuenta esto, todo escriba. Eran los discípulos y Él ya le estaba diciendo, todo escriba. En otras palabras, todos ustedes, doctos en el reino de los cielos, es como un padre de familia que saca los tesoros buenos, los tesoros viejos y los tesoros nuevos. Interesante, ¿verdad? Este es un momento trascendental para los discípulos, porque les estaba diciendo a los discípulos, esos escribas que están por allí, esos escribas que vienen a perseguirnos y que vienen a confrontarme, esos hombres que se dan un tiempo para estar en las sinagogas predicando la palabra del Señor y que han puesto leyes humanas dentro de su profesión, de su labor, de su responsabilidad, de su llamado, esos hombres ya quedaron atrás. Ahora ustedes tomen en cuenta esto, porque quiero que ustedes sean doctos en el reino de los cielos. Pero tienen que aprender esto, que deben sacar del tesoro viejo y del tesoro nuevo. Les está dando una norma, les está dando una responsabilidad, cómo debían hacer, cómo debían ejercer este llamado. Qué importante, ¿no? Qué interesante, ¿no? Les estaba diciendo que no dejen de lado el Antiguo Testamento, por favor. O sea, los tesoros viejos se está hablando del Antiguo Testamento.
Y el tesoro nuevo está hablando del Nuevo Testamento. De modo que las dos cosas tienen que ir juntas. Eso es lo que le está diciendo Jesús en estos momentos. ¿Qué demandas ahora tenían los escribas? Primero, eran hombres instruidos exigentemente en la ley y en los oficios espirituales. No cualquiera era un escriba. Eran hombres preparados exigentemente. Por eso Jesús estuvo día y noche con los discípulos, hermano. Por eso Jesús se tomó el tiempo y también se tomó toda la autoridad que él tenía para decirle: deja y sígueme. Deja y sígueme. Renuncia y sígueme. Aquel que no renuncia a padre y a madre no es digno de mí, dijo el Señor en alguna oportunidad. Aquel que no deja trabajo o familia no es digno de mí. ¿Por qué Jesús expresó estas palabras? ¿Sabe por qué? Porque tenían que entrar a una preparación, y muy exigente. Preparación desde el punto de vista espiritual, preparación desde el punto de vista de fe, económicamente hablando también, y de una manera física y emocional. Imagínense a Jesús con todos sus discípulos, y Jesús en alguna oportunidad le dijo a ellos que le dijo: ¿no saben que su maestro no tiene una cama donde recostar su cabeza? Qué importante, ¿no? ¿Dónde creen que dormían? Si Jesús estaba todo el día con ellos. Y dice, y se acostaba muy altas horas de la noche. ¿Y dónde? Y se despertaba muy de madrugada. ¿Y dónde? Bueno, esa es una de las preguntas que le vamos a hacer al Señor. Señor, cuando tú llamaste a los discípulos, ¿dónde descansaban? ¿Tenían una cama cómoda como la que tengo yo? Ellos fueron preparados, pero fueron preparados en toda dimensión. Jesús mismo dio el ejemplo. Cuando vino, no encontraron lugar en el mesón. Y nació en un corral de ganado, en un establo, en un corral donde los animales hacían su estiércol, en un corral donde todo era asqueroso. Ahí nació Jesús. No que usted puede opinar todo lo que quiera, pero Jesús nació en un corral de animales, donde eran bebedero y comedero de los animales. O sea, imagínese, al animal no le podías tú decir: bueno, pórtate bonito, vas a comer bonito. No. El animal, él no le importa la limpieza, él no le interesa eso, lo que le interesa es comer y hacer. O no es así, dígame. O sea, imagínese ese lugar asqueroso, cochino, con moscas, con gusanos. Ahí comían y hacían. En un lugar de esa naturaleza nació Jesús. Y si Él renunció a su trono de gloria para venir a este mundo y nacer, venir a esta tierra a través de ese medio, aquellos que tenemos que seguirle, tenemos que entender que el llamado que Jesús hace no es para que vivas una vida cómoda, no es para que vivas en bonanza, como muchos lo dicen. Es una vida sacrificada, esforzada, dedicada. Cuanto más te da Dios, más te otorga Dios, más te demanda, más exigentes. Y lo estamos viendo en estos momentos con respecto al primer escriba, que es Esdras, temeroso de Dios, que tomaba la palabra para cumplirla y que dictaba los estatutos y las normas del Señor. No hacía otra cosa sino lo que Dios le ordenaba. Entonces los escribas eran instruidos exigentemente en la ley, como también en los oficios espirituales, los ayunos, las oraciones y todo lo que tiene que ver el estudio de la palabra, el cuidado necesario desde el punto de vista físico, emocional, el cuidado de cómo tiene que comportarse, hablar, dialogar. Hermano, te van a hacer dar cólera, pero tú tienes que ser feliz. Hermano, te van a hacer la guerra, pero tú tienes que ser feliz. Hermano, te van a hacer persecución y tú tienes que ser feliz. No.
Hay experiencias aquí en la Biblia que algunos hijos de Dios murieron alabando a Dios. Y hay experiencias fuera de la Biblia que hombres y mujeres temerosos de Dios murieron sonriendo delante de Dios, alabando a Dios. Y estaban en esos momentos estaban matándolos. Entonces, aquí hay un misterio que tiene que ver justamente con una relación estrecha con el Señor, con una relación limpia, con una relación lozana, con una relación íntima con Dios. Por ello, qué importante es que usted y yo, como ministro del Señor, como siervo de Dios, no actuemos de una manera ligera, no actuemos de una manera arrogante con respecto a las cosas de Dios. Al contrario, necesitamos exigirnos nosotros mismos y necesitamos estudiar este libro de los libros. ¿Sabe? Día a día, cada momento, cada instante, porque estos hombres eran conocidos de la palabra de Dios, tenían un conocimiento amplio del reino de los cielos. Lo dice claramente el Señor Jesús. Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Docto en el reino de los cielos, capacitado en el reino de los cielos. Queremos ser buenos escribas, entonces hagamos lo que nos corresponde. Ahora, no solamente conocían bien la Escritura, sino en el tiempo de Jesús era uno de los grupos religiosamente, espiritualmente hablando, los que tenían más poder y los que eran halagados, si bien es cierto, los que eran mencionados, aún las autoridades, así como lo hizo con Esdras, como lo hicieron con Esdras, las autoridades lo llamaron porque vieron que él tenía temor de Dios. En el tiempo de Jesús, estos hombres eran solicitados por las autoridades para desarrollar una actitud de consejero, para desarrollar una actitud, ¿sí?, de consejero. ¿Por qué? Porque tenía la palabra de Dios. Hoy no es así. ¿Por qué? Y si lo es, siempre hay beneficio de por medio. Y si lo es, esperemos que aquellos que de una u otra manera hemos sido llamados a solicitud de personas que están involucrados dentro de el desarrollo social, etcétera, etcétera, pues nosotros nos comportemos en la altura que se comportó Esdras, que se comportaron los discípulos, los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús planteó claramente cómo debían ser los discípulos en ese momento. Los discípulos diciendo: ustedes van a ser escribas, ustedes van a ser doctos en la ley, ustedes van a ser doctos en lo que yo les estoy enseñando, porque me he tomado el tiempo para estar con ustedes, para instruirlos, para capacitarlos. Ustedes son doctos y ustedes tienen que sacar las cosas viejas y las cosas nuevas. ¿Para qué? Para enseñarlas, para instruir a los demás. Jesús entonces estaba en esos momentos haciendo una dando grandes pautas desde el punto de vista como reglamentos establecidos para los discípulos. Está bien, ustedes han aprendido, ustedes han entendido, han comprendido, ahora denlo, así como lo han entendido, denlo, compártanlo, dialóguenlo. Ahora, ¿cuál era el problema de los escribas? No estamos hablando de los discípulos en esos momentos, por algo es que Jesús los estaba instruyendo, sino estamos hablando de los escribas que eran establecidos por la religión judía en esos momentos. Se habían quedado en las interpretaciones antiguas de los rabinos. Y se habían quedado en las interpretaciones antiguas porque al primero a quien lo persiguieron y se opusieron con él fue Jesús. Fue el Hijo de Dios.
fue al Mesías. Oiga, hasta ahora ellos piensan que Jesús, algunos, no todos, pero algunos piensan que Jesús no era el Mesías prometido que tenía que venir. Ellos piensan que Jesucristo todavía no ha venido. ¿Por qué razón? Porque se nublaron sus ojos. Porque ellos actuaron de una manera personal. Ellos malograron la escritura que ellos estudiaron. Y la malograron porque le pusieron fundamentos humanos, le pusieron razonamientos personales, de tal manera que contaminaron la palabra. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado, hermano, hermana, muy delicado. Cuando yo saco un texto fuera del contexto, malogró. Cuando yo quiero tratar de imponer una verdad de Dios con la mentira que existe en el mundo y en la sociedad, malogro la palabra de Dios. Cuando yo perturbo no solamente la palabra, sino las vidas, ¿a quiénes le voy a enseñar? Cuando yo tomo la palabra del Señor desde el punto de vista egoísta para sacar ventaja yo de ella, estoy convirtiéndome en enemigo de Dios. Porque Dios sabe que lo estamos haciendo para nosotros y no para Él. Y estamos convirtiéndonos en los peores enemigos de Dios. Porque en su cara tomamos lo que Él escribió y que es santo para desarrollar una actividad arrogante, despreciativa y egoísta, para sacar ventajas. Por eso tenemos que tener cuidado con algunas doctrinas que se han introducido desde el punto de vista filosófico dentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Si te predican la palabra, que te la prediquen completa, no que te la prediquen a medias, no que tomen puchitos por diferentes lugares sin hablar del contexto real de la palabra de Dios. Por ello, que Dios nos ayude a todos aquellos que tenemos esta misión y esta labor. Nos quedamos hoy día en el punto 3 de cuál era el problema de los escribas, que se habían quedado en las interpretaciones antiguas de los rabinos. Segundo, que su énfasis estaba impuesto en ciertas normas y reglas y demandas, como también mandamientos de hombres que habían establecido ellos. Esta tendencia la tenemos todos, como humanos que somos, porque siempre nuestro ego, nuestra naturaleza quiere tomar partida de algo. Usted nunca va a hacer algo de una manera tan simple y sencilla, sin esperar algo con respecto a lo que está haciendo, a menos que usted lo haga a su familia. Pero usted, pasa una persona por su casa, toca la puerta y le dice: no he comido. Y usted, ama de casa, le dice: entre, le voy a dar la mejor comida que he hecho hoy día. ¿Se lo hace? O sea, la mejor comida que usted preparó para sus hijos, usted a ese indigente lo hace pasar y le da esa comida. No. Así de sencillo, no. Necesito ropa. Mira, ayer justamente me he comprado este vestido y te lo voy a regalar. ¿Lo hace? No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Dios nos dice en su palabra que veamos el bien ajeno. ¿Pero por qué no lo hace? Porque somos egoístas. Así de sencillo. Y todos somos así. Aquí no se salva nadie. Yo soy así. El mejor traje para mí lo he comprado para utilizarlo, y en el nombre de Jesús todavía. Pero si alguien te viene y te lo pide, no, en el nombre de Jesús es para el Señor. ¿Para qué Señor? Es para usted. O sea, somos de esa forma
de una manera natural somos así. Pero aquí el Señor nos está enseñando que nosotros no debemos actuar de esa manera y que Dios nos ayude. Bueno, terminé. Nos volvemos a encontrar el día de mañana en el siguiente programa. Dios les bendiga.